Cuando él se despidió de mí, no pude retener las lágrimas. Ese momento fue duro y parecía que alguien arrancaba mi alma, pero lo dejé ir con la esperanza que algún día regresaba. En mi vida no he tenido una figura paterna a seguir. Yo no soy completo, me siento como un rompecabezas que no está armado. Ellos escriben una historia significativa de sus vidas, pero no es solo recontar hechos. Hemos encontrado historias de una gran diversidad, historias de migración, historias de ausencia, historias de luto, historias de despedidas, de enamoramientos, de cumpleaños, historias que han marcado de alguna manera la vida de los jóvenes y de los participantes. Es una ocasión especial, 3 generaciones de Soy Autor. Ustedes son inspiración para los chicos de hoy, ¿verdad? Y en Texistepeque hace falta gente así, líder y que puede inspirar a otros jóvenes, especialmente a los jóvenes. ¿Qué ha pasado después de haber participado en Soy Autor? ¿Qué ha pasado después de haber escrito esa historia poderosa que ha significado algo muy importante en la vida de ustedes? Extraño estar acá y estar en el proyecto muy de lleno en Soy Autor, aunque diré que me ayudó mucho en lo personal. Siempre escribo cuando tengo sentimientos, es mi manera de expresarme. Y me alegra mucho saber que hay otra generación haciendo Soy Autor. Soy Autor es un programa que fomenta la escritura de la narrativa personal como un recurso para provocar la sanación, desarrollar destrezas para la vida, destrezas humanas. No es solo informar, sino plasmar sentimientos a través de las palabras, el buscar palabras poderosas que puedan transmitir ese sentimiento hacia el lector. Mi historia se llama Mi primer amor y la verdad creo que al escuchar el nombre todos dirían, pues no sé, de algún novio. Mi padre se iría muy lejos y para que esa noticia no fuera tan difícil para mí, me dijeron que cuando él estuviera en Estados Unidos me iba a mandar muchos juguetes y mucha ropa. Como si esas cosas materiales fueran a evitar el dolor y la tristeza que mi corazón sentiría cuando mi papá estuviera a miles de kilómetros de distancia lejos de mí. Sin embargo, yo me puse feliz por lo que me habían dicho. Claro, aún era muy pequeña y así fueron pasando los días, hasta que se llegó el día de decir adiós. Fue en ese instante que entendí que sí hablaban en serio, que era verdad, que mi padre estaba a punto de irse y yo iba a empezar a sentir su ausencia. No pude resistirlo e instantáneamente mis luceros perdieron su brillo y se transformaron en 2 nubes cargadas de mucha agua. Ese momento fue como si hubieran quitado un pedazo de mi vida, pues él era mi primer amor, la persona que siempre estaba a mi lado, la que siempre me consentía. ¿Y qué se siente ver a otras personas leyendo tu historia y que tu historia la hayan llevado a un congreso, por ejemplo, y que haya sido ejemplo de lo que se está trabajando? Son logros que nosotros no creemos que podamos obtener y bastante emocionante la verdad porque yo siento que mi historia tiene bastantes sentimientos. Creo que muchas veces subestimamos a los jóvenes, a la población juvenil, a los niños y creemos que sus historias no son importantes. Tradicionalmente en la escuela salvadoreña no se escribe. Los métodos tradicionales que copiado de la pizarra o transcribir del libro. En el proceso de Soy Autor trabajamos más que todo con jóvenes en alto riesgo de violencia que han sido testigos a la violencia, victimarios o víctimas de la violencia. Y nosotros tenemos la creencia que
La mayoría de la violencia no sale porque alguien es bueno ni malo, pero es una reacción ante la trauma. Y como sabemos aquí, todos en El Salvador son víctimas de la trauma. Me llamo Pamela y yo soy una autora. Quiero regalarle al mundo mi historia, que es como la de muchos niños de mi país. La vida junto a mis padres era de maravilla. Mi hermana y yo nos sentíamos como las plantas, recién regadas con su presencia. Sin embargo, un día todo cambió. Mi padre, mi hermana y yo nos encontrábamos en la casa de mi tía Patti. Mi mamá llegó por nosotros con el objetivo de volver a nuestra casa. De camino a casa, mi mamá discutía con mi papá, mientras nosotras, sin entender por qué. Recuerdo que una vez subidos en el microbús, mi papá se sentó hasta atrás y mi madre se acercó para decirle: "Pareces un diablo". Y yo pensaba, ¿qué querrá decir mi mamá al decirle diablo a mi papá? No entendí. Llegando a la casa de mi abuela, ella lo esperaba para decirle: "Dejaste el chorro encendido", gritó mi abuela molesta. "Disculpe, mamá, no volverá a pasar, olvidé cerrarlo", respondió. En ese momento, mi mamá dijo que nos fuéramos a nuestra casa y ella se quedaría comprando churros con mi hermano. Cuando íbamos llegando a casa, mi padre me dijo que me esperara unos metros antes de llegar. Mientras él abría la puerta, de repente del lado del río apareció un hombre vestido de negro y sin decir nada le disparó hasta matarlo. ¡Papá! Junto a este malvado hombre estaba otro, que con su mano de una manera muy tranquila me decía adiós. Mi corazón se sentía como un río en pleno invierno y junto a mi grito apareció una fuerte lluvia. Jamás podré olvidar ese día, nunca. Mi mamá y mi hermana llegaron rápidamente al escuchar los disparos, luego mi abuela y mi primo. No entendíamos por qué había pasado eso. La vida fue tan dura que aún sigo sin entender por qué pasó eso con mi padre y luego tuvo que pasar con mi madre, quienes ahora solo están en mi recuerdo. Espero que estén juntos. Cuánto extraño a mis padres, aunque no fueran los mejores, pero eran lo más importante para mí. Ahora estoy dispuesta a luchar por cumplir mis sueños de ser una profesional, ser una aeromoza que viaja por muchos países del mundo y poder cuidar de mi hermana como lo hacían mis padres. Papá, mamá, en donde quiera que estén, les mando un abrazo en nombre de mi hermana, mi hermano y yo. Soy Autor se realiza en centros escolares, se realiza en comunidades, se realiza en centros de inserción y centros penales, y algo que nos une a partir de esta diferencia de contextos son las historias. Las historias que encontramos en comunidades son muy similares a las historias que encontramos en los centros penales o en centros de inserción. Y ese puente que las historias generan han sido para nosotros la puerta para poder no solo como participantes crecer en empatía, pero también como sociedad, crecer en empatía, crecer en solidaridad, en comprensión y en una conciencia más amplia de la sociedad en la que vivimos. Estas historias de contarlo, uno se da cuenta que no es una historia de vergüenza, sino es una historia de resiliencia. Y para el autor reconocer las decisiones que yo he hecho versus las decisiones que otros han hecho para mí. Oír acusaciones, unas verdades y otras mentiras. Sistema de justicia en todos los países del cosmos son corruptos, desde los tiempos de Herodes, a excepción del Mesías. Un fiscal de apellido Cortés y de nombre Hernán me expresó: si no tenés y sos inocente, sos culpable. Pero si tenés y sos culpable, sos inocente. Cementerio de vivientes, día a día escuchar lo mismo. La única diferencia, día jueves, visita. Y oír la hora sonar en la iglesia católica. Y domingo la Santa Eucaristía y visita dominical, familiar. Ir y venir de empleados judiciales. El ruido traumático de las cadenas cromadas, niqueladas.
El ruido del motor del vehículo llamado Perrera me condujo a la prisión Mariona. Escuchar tantos comentarios, tribulaciones de comentarios. Yo soy inocente. Yo soy inocente de lo que se me acusa. Y el criteriado me enterró vivo. Y lo peor, que era mi mejor amigo. Y yo, cansado de decirle, algo estamos pagando. A Dios no se le escapa nada. Tenemos que pagar la factura. Capital más intereses e intereses por mora. Hasta el último cuadrante. Que no te quede duda. No robar, no matar, no hurtar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Las pesas falsas las abomina Dios. Pies presurosos para hacer el mal. Oh justicia divina, oh divino Dios, detén tu furor. Pido perdón, pido clemencia. Divina providencia, hay segunda oportunidad. Siempre alguna voz de algún compañero. Échale ganas, ¿para qué andas robando, matando, violando? Decía otro compañero, su palabra nunca regresa vacía. Decía otro, ¿y el abogado que tenés? Que le estás pagando 10,000 o 20,000, o es paja o es casaca. Decía otro, vende todo porque nadie sabe para quién trabaja. El que la hace la paga. De Dios nadie se burla. Entonces vayamos a los cultos. Yo voy a misa. Yo voy a Testigos de Jehová. Anda, Cristo te llama, que ahí hay profecía. Ahí te van a profetizar de lo que querás. Y así, sucesivamente, la tortura psicológica, producto del encierro entre falsedades, especulaciones, llanto, dolor, angustia, tormento, chambres y todo tipo de bajezas. Pero ahí vamos, cumpliendo ya, tercera parte de la condena. Voy para audiencia hoy. Ya regresé. Me dejaron a 5 días. No puede regalar nada, porque no sé si el fiscal apela a mi libertad. Fulano de tal, con todo y todo, te espera la grande calle. Fulano de tal, que salga libre. El próximo soy yo. En el sistema tenemos alrededor de 1.200 jóvenes privados de libertad. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos van a salir en los próximos años y todavía no existe una política pública que abrace la idea de una inserción por primera vez. Entonces, para nosotros también como organización es tratar de allanar el camino. Nosotros actualmente trabajamos en 94 escuelas, alcanzando más o menos 45,000 jóvenes estudiantes a través de 1,200 maestros. En los centros de inserción o el sistema de justicia, más o menos hemos trabajado con entre 700 y 1,000 jóvenes, de los más vulnerables. Cada año desarrollamos un congreso anual de profesores con el cual contamos con la presencia del Ministerio de Educación, no solo para términos logísticos, pero también para pensar en el trabajo colaborativo entre el ministerio y también los profesores, que se vean como unidad. Entonces, sí hemos trabajado con ellos de cerca, también con ISNA, que ha sido una de las instituciones con las que hemos desarrollado ya más bien un modelo de intervención dentro de los centros. Sí quisiéramos seguir llegando a más, tener la apertura. Son sistemas complicados, pero nosotros entendemos también de que tener un impacto grande no significa trabajar con cada chico, es influir en el sistema de una manera positiva. El programa de Soy Autor, acá en lo que es la comunidad de la Chitu 2, donde está el centro de alcance, intervinieron a 17 jóvenes, que son 17 autores que escribieron su libro, ¿verdad? Entre ellos estoy yo, ¿verdad? Yo decía, yo no traigo para eso, ¿verdad? Yo, ni leer casi no soy mucho para lo que es eso de la lectura. Entonces vinieron ellos con su programa y pues el desarrollo, su plan de trabajo que traían. Fue una bonita experiencia en la cual uno descubre muchas cosas que a veces uno dice, wow, no sabía que yo era bueno para eso, ¿verdad? El proyecto de Soy Autor son alrededor de 23 sesiones en las cuales ellos vienen, se sientan acá con vos y te dicen, ¿verdad? Primero comenzamos con lo que es el semillero de ideas o de emociones, en el cual uno tiene que descubrir su libro en qué lo va a enfocar. Iniciamos con emociones. Porque desde ahí partimos, cómo te sientes. Y todo el mundo dice, bien,
Sí, pero bien, todo el mundo dice me siento bien. Busquemos otra palabra para que describa tu estado de ánimo. Hoy me siento retado. Te sientes retado. Y hoy nostálgico. Te sientes. Entonces ahí vas, como llegándoles a lo personal. El trabajo que realizamos directamente con los centros escolares está sujeto a los financiamientos que adquirimos. Recibimos una diversidad de financiamientos, algunos son de grants, otros son de donaciones individuales, otros son de empresas. Entonces, parte de nuestro equipo de contextos, la unidad de desarrollo de fondos, se encarga de poder traer más fondos a la organización para poder seguir apoyando escuelas. Sabemos que no podemos trabajar con todos ahora, pero sí desarrollamos el trabajo en red. Lo que yo me doy cuenta en El Salvador, nosotros vivimos con el mito de que es imposible cambiar la vida de un joven, que todos van a morir o huirse. Lo que necesitamos hacer es levantar las historias reales y hay muchas historias de éxito y tenemos que empezar a resaltar eso. Soy Autor, desde el año 2017 se convirtió en una experiencia que exportamos a los Estados Unidos. Ahora Soy Autor, el mismo taller de escritura se está desarrollando en una de las cárceles más grandes de los Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. Entonces Chicago es como El Salvador, que la población metro es cerca de 6 millones. Ese año tuvieron 762 homicidios, que fue como muy alto en comparación acá, como Galán. Pero nos invitaron a empezar a trabajar allá en la Bartolina y desde entonces hemos trabajado con casi 400 de los jóvenes más vulnerables en centros de encarceración, como centros de detención, alto riesgo en la comunidad o regresando a la comunidad. Con la misma metodología de usar la narrativa personal como un recurso para la sanación del individuo y de la comunidad. Es interesante cómo la academia o los medios nos cuentan una historia, nos dan una cara sobre muchas problemáticas sociales. Nos hablan sobre qué significa la migración, nos cuentan las historias de niños y poblaciones retornadas, pero Soy Autor es una oportunidad para que los mismos protagonistas de las historias las cuenten desde su voz, desde su manera de ser.